Completemos el ejercicio con el objetivo de calcular los cortantes de piso de una estructura de 7 niveles. Habíamos quedado hasta determinar el peso y el peso total, el peso en cada piso y el peso total de la estructura. Ahora hace falta, para aplicar el método de fuerza horizontal equivalente y calcular las fuerzas por piso, calcular el producto del peso por la altura o posición elevado al exponente k. Ya tengo peso, posición y me falta el exponente k. ¿De qué dependía el exponente k? Es un exponente que define cómo vibra la estructura, cómo se comporta dinámicamente y depende del periodo de vibración. Entonces, este exponente k va a estar en función del periodo de vibración de la estructura, que por ahora no lo podemos determinar con conceptos de la dinámica, ya que el sistema es de múltiples grados de libertad. Entonces calculamos un periodo aproximado. De lo que vimos en el cálculo del periodo aproximado, tenemos varias alternativas. Tenemos calcularlo en función del número de pisos. Esta es la más fácil, siempre que podamos. Si la edificación tiene menos de 12 pisos, cumplimos, tiene 7 pisos. Con el promedio de las alturas de piso menor o igual a 3 metros, saquemos el promedio. Tengo el primer piso de 4 metros, creo, ¿sí? Y los siguientes pisos de 2.6. Miremos si nos da 2.8. Entonces la altura promedio es menor a 3 metros, o sea que puedo aplicar esta condición. Es de pórticos en concreto reforzado. En caso de que no se aplique, no pueda utilizar esa expresión, pues vamos a calcular el periodo aproximado en función de C sub t y alfa. O sea, siempre vamos a tener una opción para iniciar el cálculo de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, T sub A va a ser igual al 10% del número de pisos. Vamos a dejar claro que se cumplen las condiciones de el A422. Si no se cumpliera, tendríamos que utilizar la expresión de T sub A igual a C sub T por la altura total del edificio elevado a la alfa. Si utilizamos esa expresión va a dar un periodo muy similar. C sub T para pórticos en concreto reforzado es 0.047 y alfa 0.9. Entonces daría 0.68, a ver, 0.047 por la altura total de la edificación, que está dando de 19.6. 19.6 a 0.9 elevado a la 0.9, esto da 0.68. Entonces, tenemos pues resultados similares. Aquí me está dando que T sub T es igual a 0.10 por el número de pisos, que es 7 pisos. Es igual a 0.7 segundos. ¿Qué tan bueno sea usar uno o el otro? La respuesta dependerá. Recuerden que al final hay que hacer una verificación del periodo, cuando ya hayamos dimensionado la estructura. Si con este periodo quedamos en la meseta plana del espectro, da lo mismo. Pero si estamos en donde el espectro baja, ahí sí pues hay una diferencia entre 0.7 o 0.68. Creo que quedamos en la parte donde baja el espectro, pero lo vamos a hacer con 0.7 y ya al final podemos verificar y tomar decisiones si es que hay que corregir el periodo. Muy bien, entonces con un periodo de 0.7, al menos para definir el exponente k, tendríamos que k se calcula como
0,5, 0,75 más 0,5 por el periodo aproximado de la estructura. Entonces da 0,75 más 0,5 por t, que es 7, y esto da 0,7, ¿da cuánto? 1,1. Aquí también cambiaría, estamos como al límite. Si tomo periodo de 0,68, ¿cuánto da ese exponente? 1,092, 1,09 y 1,10, o sea, estamos muy cercanos. Vamos a trabajarlo con 0,7, pues porque lo permite la NSR10 con la condición que se cumple. Entonces K igual a 1,10 este exponente, así que hacemos el producto del peso por la posición tomando este exponente igual a 1,10. ¿Cuánto da para cubierta? Multiplicamos elevando h a 1,10. Con 2 decimales está bien. Siguiente. ¿Cuánto? Otra vez. Punto. 600. 861. Y 0. Muy bien, entonces ahí está el producto de multiplicar peso por altura elevada a el exponente de 1,1. Con eso vamos a sacar el porcentaje de distribución. Recordemos, sumamos todos estos factores. Entonces, digamos sumatoria, aquí, ¿cuánto me daría? Muy bien, y ahora calculamos el porcentaje de distribución en cada nivel. En cubierta sería 23.521.06 dividido la sumatoria
161.648.8. ¿Cuál está mal? ¿El último? ¿Este? ¿8.000? ¿El nivel 17? ¿Este? ¿Por qué quedó mal? ¿Cuánto da? No, no, no. ¿Otra vez cuánto? ¿.84? Listo, corregimos la sumatoria. ¿Es qué? .84. ¿100? ¿921? ¿Cuánto da el porcentaje? Bueno. Repetimos. Lo mismo, aquí sería 38.712.08 entre 161.921.96. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Cero qué? Evidentemente en el nivel 1 no hay nada, o sea que aquí verifiquemos toda esta sumatoria. Cuando haga sumatoria de estos coeficientes tengo que llegar a la unidad. Entonces el último, verifiquemos que cierre en la unidad. ¿Cuánto da? Ahí. Si verificamos, sumatoria igual a 1. ¿Listo? Teniendo eso, podemos calcular ahora la fuerza sísmica que va a ser, recordemos, el cortante basal por cada uno de esos coeficientes de distribución. Para el cortante basal necesito entonces el peso total de la edificación, que ya está, dio 11.415 por la pseudoaceleración. ¿Ustedes verificaron estas cargas? ¿Sí quedó bien de 11.83 y 12.24? Es que el ejercicio que hicimos con el otro grupo ayer, recuerdo que dieron otros valores. Pero no sé a qué se... ¿Cómo? En cubierta tengo 1,2, que es el adicional. Las cargas vivas bajaron a 3.17, la viga a 3.17 porque era entre el área de cubierta. 0,7 también se corrigió, que eran las columnas, también entre el área de cubierta, que era 160. 0,5 es el peso de
¿Cielo raso? Sí. 5.57. Acá tengo 270, que era la carga adicional. Aquí cambió el peso. Aquí tengo un error. El peso de las vigas está igual y el peso de las columnas tenía que cambiar. No, está bien, las columnas están al final. 270 es la carga adicional, ¿sí? Parece que sí. Bueno, sigamos acá entonces. Tengo el peso total, me falta la pseudoaceleración. La pseudoaceleración la saco del espectro de diseño que se dio como dato Popayán, suelo, D o E. No es necesario y no pierdan tiempo en eso, en que tengan que sacar toda la forma del espectro. Yo necesito saber en qué rango estoy para determinar qué ecuación uso para la pseudoaceleración. Si el periodo aproximado me da menor que T sub C, sé que estoy en la meseta plana. Si está entre T sub C y T sub L, estoy en los periodos intermedios. Entonces, verifiquemos. T sub C va a estar en función de la aceleración y la velocidad pico efectiva y de los coeficientes de amplificación. Recordemos, se definió esto para Popayán, suelo E. Y creo que era grupo de uso 3, 2, grupo de uso 2. Era una... ¿Uso 2? ¿Quedó definido como uso 2? Ah, suelo D. Pero grupo de uso 2 porque no tenía ni urgencia ni... Listo. Suelo D. Entonces, con esos datos, aceleración en Popayán, punto 25, velocidad, punto 20, coeficiente de amplificación para periodos cortos, creo que 1,3, y para periodos largos, 2. ¿Listo? El coeficiente de importancia, aunque ya vamos a ver una definición para ese coeficiente de importancia, sería igual a 1.10. Muy bien. Con esta información preliminar, yo puedo definir que el límite para periodos cortos es 0.48. Me verifican si no es así. A sub B por FB sobre A sub A por FA. ¿Sí es así? ¿Cuánto da ese límite? 0.59 segundos. O sea que el periodo aproximado está mayor, estamos en los periodos intermedios. T sub L es 2.4 veces FB y eso da 4.8 segundos. Con esa información, entonces, yo estoy en esta parte, T sub A, o sea que estaría en el segundo rango de aceleraciones, en donde la aceleración es igual a SA igual a 1,2 A sub B por FB sobre T por el coeficiente de importancia, ¿sí? Muy bien, reemplazando, bueno, antes de calcular SA, voy a hacer unas notas, unas definiciones, notas. Vamos a retomar cómo se hace el diseño o cuál es la filosofía del diseño sismorresistente o el principio del diseño estructural. En el proceso de diseño yo voy a calcular una fuerza y la voy a comparar contra su deformación. Entonces decíamos, para el caso de calcular el desplazamiento lateral, la norma dice vas a llegar hasta el desplazamiento delta con la fuerza total sísmica. Cuando vamos a diseñar los elementos, me permite reducir la fuerza
una cantidad R veces en función de la ductilidad de la estructura. Y diseñar entonces con una fuerza sísmica menor, pero garantizando que por ductilidad al menos llegue a la misma deformación lateral, como si la estructura se diseñara en el campo elástico. Entonces tengo dos condiciones para diseñar. Una que es cuando voy a hacer el control de derivas, que es hasta donde vamos a llegar en este curso de derivas. Con el control de derivas vamos a garantizar rigidez, se considera lo siguiente. Primero se usa la fuerza sísmica total, o las derivas se calculan con Fs sin reducir. Esa es la primera condición. O sea que no necesitamos, en teoría, el coeficiente R. La segunda condición es que, independientemente del grupo de uso, el coeficiente de importancia es igual a 1 para verificar las derivas. ¿Listo? ¿Por qué? Básicamente por la forma en la que estoy diseñando. Le estoy colocando toda la fuerza sísmica para control de rigidez. Entonces no vale la pena subirle un coeficiente de importancia para el caso de control de desplazamientos laterales. Entonces, esas son dos condiciones importantes que se traducen en lo siguiente. Para el primer caso es que siempre se tomaría entonces un R igual a 1, no reducimos la fuerza sísmica. Y para el segundo caso, que el coeficiente de importancia siempre sea igual a 1. Esos coeficientes van a cambiar de valor en la segunda parte del diseño, donde vamos a garantizar resistencia, diseño por resistencia o diseño de la estructura. Diseño de los elementos estructurales. En esta etapa garantizamos resistencia. Entonces, cuando garantizamos resistencia, se usa la fuerza sísmica reducida. Porque a los elementos que diseñamos, columnas, vigas, les damos resistencia hasta un punto y luego les damos ductilidad. O sea, se les garantizan las dos condiciones. Entonces se usa la fuerza sísmica reducida. Es decir, E. Por lo tanto, esa fuerza sísmica reducida se va a calcular como la fuerza sísmica total entre el coeficiente R que corresponda. Para esta estructura que estamos analizando, ¿cuál sería ese coeficiente? ¿Del orden de qué valor? Ustedes ya deberían saber cuál es ese valor, o al menos decir, lo voy a buscar en tal parte y ahí me va a decir cuál valor. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué? Tipo de estructura no, sistema estructural. ¿Listo? Si es pórtico, si es muro, si es combinado o dual. Y ahora esos sistemas estructurales, ¿de qué dependían? Antes de eso, ¿cómo saber qué sistema le voy a colocar? Uno con capacidad mínima, moderada o especial. Depende de la zona sísmica. Entonces, Popayán está en una zona de alta sismicidad. Los sistemas de pórticos, en concreto reforzados, si no recuerdan pueden ir a las tablas. El único sistema que se permite es pórtico con capacidad especial de disipación de energía. No se permite moderado, no se permite mínimo.
Y si vamos a pórtico con capacidad especial de disipación de energía en las tablas de la 3, ¿qué R básico recomienda? ¿Qué R básico? Miren las tablas. Yo no he dado ese valor. Bueno, a ustedes les quedó una tarea. Entonces, si hicieron la tarea, ahí deberían saber qué R es. ¿Cuál? ¿Cuál R? 6 a 7 no. O es 6 o es 7, porque estoy diciendo el básico. 7, ese es el R básico. Ahora ese R básico dijimos estaba asociado solo a ductilidad. Se afectaba por irregularidad y por redundancia. ¿Esta estructura es redundante o no? Es redundante. Tiene más de un vano en cada dirección. Entonces, por ausencia de redundancia, o sea, no hay ausencia de redundancia, o sea que ese coeficiente es 1. ¿Es irregular? ¿Es irregular? Yo siempre les he dicho, cuando uno no sabe, es mejor decir o no sé o depende. La respuesta es depende. No se pongan a inventar de que tiene un vacío y es irregular. No. Las condiciones de regularidad, de acuerdo a ese vacío, hay que comparar el vacío con el área de la estructura. A ver si el vacío es muy grande y puede generar torsión. Adicional a eso, ver si por deformaciones se genera torsión. No hemos calculado ningún desplazamiento, entonces desconocemos esa condición. ¿Listo? O sea que, pues si queremos al menos evaluar irregularidad por retrocesos de las esquinas, podríamos comparar el área del vacío con el resto de la estructura. No sé si da irregular por esa condición. Pero de esa condición, a ver si yo la tengo aquí, creo que lo máximo que está, el valor es de 0.9 si llegara a estar. O sea que me queda aún la posibilidad que si tiene mucha torsión, que tenga una irregularidad torsional extrema y este valor baje a 0.8. O sea que sí valdría la pena calcular deformaciones para ver si lo dejo en 0.9 en caso de que esto se llegue a cumplir o si baja a 0.8, que es el factor mínimo. O sea que ustedes ya saben cómo evaluar ese coeficiente de reducción o coeficiente de ductilidad. Y también cuando vamos a diseñar se usa el coeficiente de importancia especificado. Entonces, ese valor de I que me amplifica el sismo va a estar solamente, o se va a considerar solamente cuando vamos a diseñar. Entonces, a partir de este momento usted tiene que empezar a diferenciar cuándo se hace control de deriva y cuándo se va a diseñar. Si les digo, vamos a hacer control de deriva, inmediatamente el R es igual a 1 y el coeficiente de importancia también. Si les digo, vamos a calcular las fuerzas o los cortantes para diseñar el sistema estructural, entonces usamos el R que corresponda y usamos el coeficiente de importancia que corresponda. ¿Por qué les hacía ese paréntesis? Porque lo que voy a hacer es tomar este coeficiente de importancia y aquí en adelante igual a 1, aun cuando sé que es 1,10. Recuerden que este coeficiente de importancia en la pseudoaceleración lo único que hace es multiplicar, amplifica el espectro. O sea que si yo calculo un cortante basal con un coeficiente de importancia igual a 1 y me da 1000, ¿qué pasa si después quiero diseñar? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 1000 por 1.10, porque está multiplicando, aplico la teoría de comportamiento lineal y elástico.
O sea, no es necesario devolverme hasta acá para corregir algo que al final solamente lo que hace es multiplicar, amplificar. Entonces le voy a dejar todo en función de un coeficiente de importancia igual a 1. Con esa condición verifiquemos o calculemos entonces la aceleración, que sería 1.2 por A sub B, que es 0.20 por FB, que es 2, sobre el periodo de la estructura, que es 0.7, por un coeficiente de importancia. Como les dije, lo voy a tomar igual a 1 y después solamente amplifico valores. ¿Cuánto me da esa aceleración? 0,685, 68,6. Porcentaje de la gravedad. Con esta aceleración, entonces puedo calcular el cortante basal de mi edificación. Recordemos que el peso total ya lo teníamos. Entonces, cortante basal igual a peso total por pseudoaceleración. El peso que se calculó fue de 11.415.3 por la pseudoaceleración que está dando de 0.686. ¿Cuánto da ese cortante basal? ¿0.89? Unidades, el peso está dado en kilonewton, entonces el cortante basal me va a quedar en kilonewton. Este es el cortante basal que tengo que distribuir en todos los niveles de la estructura. Así que digo cortante basal igual a 7.830.69. Si quiero la fuerza sísmica en el tercer piso, entonces sería el coeficiente de ese tercer piso por el cortante basal, 7.830.89. El del piso, el del nivel 7 sería 0.24 por 7.830.89 y así para todos los niveles. Fuerza sísmica en kilonewton. ¿Cuánto daría? Ah. Punto. Sumamos. Bueno, no nos sumemos porque igual voy a calcular el cortante de piso enseguida. Toda esta fila de acá ya se va. Y recordemos que el cortante de piso
suma las fuerzas sísmicas desde el nivel en donde quiero el cortante hasta el último nivel. O sea, cortante de piso es la sumatoria desde el nivel I hasta el nivel N de las fuerzas sísmicas. Tendría en el último piso un cortante de 1174.63. Siguiente. ¿Cuánto? Ajá. 3000. 3054. Pues es la suma, 1174 más 1800, no puede ser 1000. Punto 04. Siguiente. ¿81? Y este debe dar, verifiquemos, 7830.89. Tiene que cerrar en el cortante basal. Si no, alguna aproximación se nos fue mal allá arriba. ¿Listo? Muy bien. Estos serían los cortantes de piso, los que interesaban. Y para la estructura que estábamos analizando, tendríamos entonces un diagrama de cortante de pisos que tendría la siguiente forma. Mil ciento setenta y cuatro punto sesenta y tres. Voy a dibujarlo primero.
Hasta ahí lo que hemos calculado es el cortante total en cada piso. Entonces, si este es el cortante del piso 7, es un cortante total que hay en el piso 7. Cortante en el piso 6, cortante total en el piso 6. Y así hasta el cortante total en el piso 1, que es el mismo cortante basal. Cortante total. Esos cortantes están en función de unas fuerzas sísmicas que también calculamos. De estas fuerzas sísmicas. Listo, entonces en el nivel 7 o a nivel de cubierta la fuerza sísmica es 1174.63, en el piso 6 de 1879.41 y así en todos los pisos tengo la fuerza sísmica total. Este era 939 o 59. No sé, parece un 3. Estas serían entonces fuerzas sísmicas. Y acá tengo cortante de piso en kilonewton. ¿Listo? Entonces hasta ahí que tenemos lo que se tiene acumulado en cada piso de la estructura, pero aún con eso no podemos diseñar el sistema estructural. ¿Qué es lo que se tiene acumulado o qué es lo que me representan esos efectos en mi estructura? Si voy a mirar el piso 1, por ejemplo, en el piso 1, voy a traerme el esquema del piso 1. En el piso 1 estaría diciendo lo siguiente. Si este es el piso 1, la fuerza sísmica total en ese piso es de 391.54 kilonewton. Fuerza sísmica total. Pero acumulando el efecto en todo el piso de todos los efectos que vienen arriba, el cortante total de piso es igual a 7830.89. Los dos efectos son iguales de importantes, tanto la fuerza sísmica como el cortante de piso. ¿Qué es lo primero que hace el cortante? El cortante, vamos a ver que viaja de forma directa en el sistema estructural. Entonces, este cortante total, que viene siendo el cortante del primer piso, lo van a tener que tomar los elementos que tengan la rigidez para soportarlo. ¿Qué elementos tienen la rigidez? No las columnas, los pórticos, porque es un sistema estructural. Entonces ya dijimos que el sistema estructural era pórticos. Si este es el pórtico A, B, C, y este es el pórtico 1, 2, 3 y 4, ¿qué pórticos tienen la rigidez para la dirección de esa fuerza que estoy planteando? A, B y C. O sea que este sismo se va
a dividir en estos tres pórticos. ¿Listo? Pero el sismo también puede ir en la otra dirección. Entonces, si va en la otra dirección, si este es el cortante del piso 1, los pórticos 1, 2, 3 y 4 también deberían tener la rigidez para soportar el efecto de ese cortante. Esa es una distribución directa, ¿vale? O sea, el cortante se va a distribuir de forma directa en los pórticos que están en la dirección del sismo. ¿Cómo se va a hacer esa distribución? ¿Cómo podría usted distribuir una fuerza en un sistema? ¿En función de qué? No. Hagan de cuenta que cuando pasa en la Semana Santa de Popayán, cuando cargan esas, ¿cómo es que llaman esas? Los pasos. ¿Qué es lo que buscan cuando buscan cargueros? Que tengan más o menos la misma estatura, ¿no? ¿Y qué es lo que implica o que haríamos como semejante en la estatura de una edificación, de una persona correspondiente a una estructura o a un elemento estructural? ¿Qué? Que haya equilibrio, que todos resistan lo mismo. Si hay una persona muy musculosa, más grande, ¿ella va a resistir lo mismo? Resiste más. ¿Por qué resiste más? Porque es más fuerte. ¿Cómo definimos en una estructura que un elemento es más fuerte? El que tiene más rigidez. Entonces, la única forma para que, digamos, se distribuyan partes iguales es que todos los pórticos tengan la misma rigidez. Si yo llegara a decir, mire, aquí voy a colocar un muro, ese muro le aporta más rigidez al pórtico C. El pórtico C va a ser más rígido que A y B. Y si el pórtico C es más rígido, él va a tomar más fuerza sísmica. Entonces, la distribución la vamos a hacer en función de la rigidez. El que sea más rígido toma más fuerza sísmica. Hasta ahí, eso parece muy fácil, ¿no? Ahora, les decía, la fuerza sísmica es igual de importante. Yo no voy a distribuir la fuerza sísmica, miren, sería un error. 391 es la fuerza sísmica cuando el cortante total acumulado es de 7.830. Estoy distribuyendo el cortante acumulado, pero la fuerza sísmica es importante por la siguiente condición. Cuando analizamos irregularidades en una estructura, veíamos, por ejemplo, este es un ejemplo, no es que todas tengan la misma condición, que siempre tenemos esta condición de tener al menos un vacío, al menos uno. Ese vacío, ¿qué me hace con un punto que ustedes tuvieron que haber visto en estática? En esa figura geométrica que estoy viendo en planta, ¿en qué punto yo asumo que se concentra la masa de la estructura? En el centroide, centro de masa, centro de gravedad. ¿Listo? ¿Saben calcular ese centro de masa? Sí, ¿verdad? Entonces, calculamos el centro de masa. Sin calcularlo, ¿el centro de masa está por acá? ¿Está por acá? ¿Está por acá? Sí, está por ahí, un poquito más a la derecha. ¿Listo? Sin calcular la posición, o sea, es que les estoy haciendo un recuento porque a veces decimos que no usamos nada de lo que hemos visto antes, sí se usa. O sea que si usted el centro de masa le da por acá, pues corrija porque está mal. O sea, tenemos que saber más o menos en dónde está el centro de masa. Recuerden que la fuerza sísmica es una fuerza inercial. Entonces la fuerza sísmica, dijimos, es igual a una masa por una aceleración. Esa era la condición. O sea que, y además cuando yo saqué el modelo dinámico, dije, a esta estructura le voy a quitar la masa y la voy a concentrar. No dije en dónde la concentraba, pero viendo la planta de la estructura, ¿ustedes dónde la concentran? En el centro de masa, ¿listo? Por eso es importante el centro de masa, o sea, aquí asumo
que se concentra la masa de la estructura. ¿Por qué voy a decir que asumo? Porque esto se cumple si la masa está uniformemente distribuida en toda el área de la estructura. O sea que si está uniformemente distribuida, ese centro de masa me queda en función de la geometría de la planta. Pero si ustedes ya saben cómo son las estructuras, si yo tuviera muchos muros por acá, muchos muros acá, muchos muros y acá nada de muros, ¿qué pasa con el centro de masa en realidad? Se mueve hacia el lado donde están los muros. Eso se vuelve bien complejo hacerlo de esa manera. O sea, usted imagínese calculando esa posición en función de la distribución geométrica de los muros. Bueno, más adelante vamos a ver que esa condición de que la masa no necesariamente está uniformemente distribuida la vamos a considerar en el diseño. Por ahora decimos concentro el centro, la masa entonces en mi centro de masa de este primer piso. Y cuando concentrábamos la masa decíamos la concentro porque ahí voy a aplicar mi fuerza sísmica. O sea que mi fuerza sísmica va a estar aplicada en el centro de masa de ese primer piso. ¿Listo? Ahí está actuando el sismo. Ahí actúa el sismo. Recuerden, toda acción tiene una reacción. ¿Quién está aportando la acción? El sismo. ¿Quién reacciona? ¿Quién reacciona? La estructura tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona la estructura? Con rigidez. ¿Quién me dijo por allá rigidez? Con rigidez. La única forma que tiene la estructura para reaccionar a esa acción es la rigidez. Así como nosotros distribuimos o calculamos un centro de masa, también podemos calcular en función de estos pórticos, que son los que tienen rigidez, podemos calcular un centro de rigidez. El centro de rigidez va a ser donde mi estructura responde. Y ahí voy a asumir concentrada la rigidez de la estructura. Eso vamos a verlo más adelante, que se demuestra muy fácil con unos resortes. Entonces mi estructura, ¿cómo responde? Con una fuerza del mismo valor, pero sentido contrario. ¿Cuál sería la condición para que el centro de masa y el centro de rigidez coincidieran, estuvieran en el mismo punto? ¿Qué tiene que pasar? ¿La estructura tiene que ser cuadrada? No necesariamente. Puede ser rectangular, pero que no tenga vacíos. Si tiene vacíos, inmediatamente el centro de masa se mueve. Y lo otro es que los pórticos tienen que tener la misma rigidez y tienen que estar distribuidos de forma simétrica. Sería esa condición. Habrán estructuras que sí lo cumplan, muy poquitas lo cumplirán. Normalmente siempre vamos a tener centro de masa separado del centro de rigidez. Y cuando pasa eso, es evidente que aquí se me genera una excentricidad. ¿Cómo? ¿Límites de qué? No hay límites, solamente que no hay límites. En realidad depende de la forma de la estructura. Pero entre más grande va a ser esa excentricidad, va a aumentar un efecto. Entonces, E la vamos a llamar como la excentricidad. Esa excentricidad que me genera. Entonces, miren, el sismo está haciendo una acción, la estructura responde. Es evidente, y espero que todos, o si para alguien no es claro, que aquí se genera un momento torsor. La estructura se tuerce. ¿Listo? Ese momento torsor va a depender de esa excentricidad, del valor de esa excentricidad. Excentricidades muy pequeñas estarían asociadas a estructuras muy regulares, entonces esa torsión va a ser pequeña y ahí es donde definimos si la torsión es extrema o es normal. Excentricidades muy grandes pues van a generar una torsión muy grande y la torsión va a ser importante. Entonces, lo que hemos calculado nosotros hasta ahorita es un cortante que podemos distribuir ya de forma directa en el sistema estructural, pero me hace falta determinar esta torsión, que vamos a ver ya viendo las especificaciones de la norma. Todas las estructuras tienen algo de torsión al final, o sea, no diseñamos ninguna estructura sin torsión.